Esta mañana estamos por enlazarnos con José Medina Mora, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a propósito de una misión empresarial México-Francia, que sin duda es interesante, sobre todo pues porque se da el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Francia. Además, se acaba de renovar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y hubo una feria de innovación, la más grande del mundo. Y bueno, pues todo ello, hablar con José Medina Mora, que pues viene justo pues prácticamente desembarcado de ella, pero estamos en eso de la conexión. Mientras le cuento que se dieron a conocer los datos del indicador global de la actividad económica al mes de abril y son buenos datos. Creció la actividad del IGAI, el indicador global, le digo, 2.2% en comparación anual, mientras que mes con mes fue un avance de 1.2%. Ahí se ve tres elementos o los tres componentes de la economía fueron positivos. Las actividades primarias avanzaron 4.7%, que en la ponderación son pequeñas, las secundarias 1.8% y las terciarias 2.4% en comparación anual. Ya si lo vemos con respecto a marzo, las primeras cayeron un poquito, 0.4%, las secundarias avanzaron, ahí la manufactura, qué bueno, 2.1%, ya está en positivo, y las terciarias un poquito débiles, 0.7%, aunque positivas. Y ahora sí ya está con nosotros José Medina Mora. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Al contrario, gracias. Espero que ya el jet lag lo estés superando, porque luego eso es complejo, sobre todo en estos vuelos rápidos, aunque viajes tanto que bueno, te acostumbras rápido. ¿Cómo fue la misión y sobre todo qué se ve de México o qué pudiste transmitir de México en el contexto europeo y particularmente con Francia? Sí, bueno, en primera instancia recordarás, Rodrigo, que el mes pasado se firmó la modernización del Acuerdo del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Estuvimos en Bruselas, donde está el Parlamento Europeo, ahí en diálogo con Business Europe, que es un organismo que aglutina a 40 organismos empresariales de distintos países. Y lo que encontramos, Rodrigo, es que hay un gran interés de invertir en México. Sobre todo ven en México la oportunidad de poner un pie en Norteamérica, en la gran oportunidad de, al invertir en México, llegar al mercado de los Estados Unidos a través de la ventaja que tenemos por tener el TEMEC. Entonces, mucho interés por invertir en México. Estuvimos también en Francia con la OCDE, como sabes, este organismo de cooperación para el desarrollo económico, que tiene un brazo empresarial en el BIAC, el Business at OECD, en donde pues, los organismos empresariales tenemos la oportunidad de tener representantes que discuten desde el punto de vista de la perspectiva empresarial y de alguna manera inciden en las políticas públicas que publica la OCDE, que finalmente son las que se llevan a los distintos países. Ahí estuvimos discutiendo sobre temas como informalidad, en donde, pues como sabes, en México es el 56%, pero también en esa discusión pues encontramos, por ejemplo, que en Chile la informalidad es el 27%, y encontramos dos prácticas que podemos implementar en México para acompañar a estos micro y pequeños negocios que están en la informalidad para que entren a la formalidad. Y esto tiene que ver con que en Chile es muy fácil la bancarización. Cualquier persona, cualquier micro o pequeño negocio pueden abrir una cuenta bancaria y ese mismo sistema los va acompañando hacia la formalidad. Una segunda práctica es que con el equivalente del RFC, cualquier transacción, inclusive en efectivo, el sistema equivalente al SAT registra ingresos y gastos y eso facilita las declaraciones de impuestos de tal manera que han logrado una informalidad mucho menor que la que nosotros tenemos. Y es importante porque la productividad que tenemos en México es solo el 30% de la productividad del promedio de los países de la OCDE. Y por otro lado, Rodrigo, como sabes, somos el país que más horas trabajamos. Entonces, muchas de estas prácticas de cómo mejorar la productividad que se traduzca en competitividad para el país, pues son importantes traerlas. Finalmente, un tercer aspecto en el que estuvimos en París fue el Vivatech, esta feria de tecnología que es una de las dos más grandes del mundo, y en donde pudimos ver
también los clústeres universitarios que ha desarrollado Francia, de tal manera que tienen la investigación y desarrollo ligada a las universidades en clústeres especializados, así como también centros de investigación, de innovación, la estación F, donde hay 1,000 emprendedores, hay fondos de inversión, hay empresas que los acompañan, que han logrado un gran ecosistema para impulsar el emprendimiento y la innovación. Entonces, muchas enseñanzas que tenemos que aprender y que podemos aprender y con esto lograr mejores condiciones en nuestro país, Rodrigo. Claro, y creo que, y lo mencionas, uno de los puntos clave esenciales tiene que ver con cómo reducir la informalidad, sobre todo porque las unidades económicas en México, las micro y las pequeñas, pues no es fácil la formalidad para ellas, sobre todo porque pues hemos visto una serie de cambios que son positivos para el trabajador, pero que encarecen la formalidad, y cuando tienes una estructura tan grande de informalidad, pues se vuelve complicada la sobrevivencia de estas empresas que tienen que competir contra otra estructura de costos de empresas pues que no son, o unidades económicas las llamaría así, porque no necesariamente propiamente son empresas que finalmente pues están en la informalidad y no tienen la pesada estructura de costos laboral, por ejemplo, obviamente fiscal, etcétera, y ahí ver cómo se logra, y sobre todo que tengan acceso, lo que mencionabas en el caso de Chile, a créditos, porque eso pues te da capital de trabajo y permite que la unidad económica pueda ir creciendo en el tiempo, cosa que en México pues no necesariamente ocurre por este dato que ya mencionabas. ¿Cuál es la pregunta más recurrente que te hacían con respecto a México? Es decir, normalmente pues habrá alguna inquietud que tienen o alguna pregunta que te dicen, oye, el TEMEC o la inseguridad, o ¿qué es lo que más detectaste que te preguntan, que te preguntaron? Sí, en las reuniones que tuvimos con empresas, tanto en Business Europe en Bruselas como el MEDEF, que es el organismo empresarial equivalente al Consejo Coordinador Empresarial en Francia, empresas que las integran, su mayor preocupación, la mayor cantidad de preguntas tenían que ver con cómo va la revisión del TEMEC. Es decir, en ese gran interés que tienen, Rodrigo, de invertir en México, pues quieren tener la certeza de que efectivamente el TEMEC sigue adelante. Y en ese sentido, pues les comentamos que como está firmado el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, USMCA y OPUSMA, según el país que lo mencione, establece que en esta revisión, que es ahora a los 6 años, tiene 2 caminos. Si hay un acuerdo en la revisión, se extenderá 16 años más con revisiones cada 6. En caso de que no hubiera un acuerdo en la revisión, el tratado sigue por 10 años con revisiones anuales. Entonces, lo importante es que el tratado sigue. Esto es algo que generó confianza en estas empresas europeas que están interesadas en invertir en México, sabiendo que en cualquiera de los 2 caminos seguiremos teniendo este Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y eso genera la certidumbre que finalmente buscan para atraer las inversiones. Vimos varias de las empresas que tienen inversiones importantes ya en México, como Safran, una empresa que tiene varias plantas en Querétaro y en Chihuahua, es de la industria aeroespacial. México es el segundo país más importante para ellos en inversión, después de Francia, y desde luego están interesados en seguir invirtiendo en México. Nada menos estarán inaugurando otras plantas de las que ya tienen en Querétaro en la próxima semana y en Chihuahua. Y justo la parte más importante que les interesa es tener esta certidumbre de que el tratado sigue por las ventajas que para ellos representa. José, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo y regresamos para conversar un poco más, si lo permites. Esta mañana está con nosotros José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hablando, por supuesto, de esta misión en Europa para estrechar lazos, sobre todo, pues, oportunidades, Pepe, que ya mencionabas, en cuanto a pues el interés que hay de las empresas europeas en México, que nos decías, la mayor pregunta es el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y que, como bien mencionas, pues finalmente, más allá de las coyunturas inmediatas que pueda haber, que luego se cruzan con temas políticos, es obvio que México en la región Norteamérica tiene un papel clave y esta es la región más potente del mundo. Pero preguntar también qué tanto interés hay de las empresas en México por aprovechar, digamos,
el acuerdo de libre comercio con Europa en la integración de cadenas, pero también ver a Europa como un mercado de consumo. Finalmente, tenemos países realmente prósperos cuando vemos PIB per cápita. ¿Qué viste interés y sobre todo cómo también que vaya de vuelta, ¿no? Finalmente, obvio, nuestro gran determinante económico es Estados Unidos, absorbe el 84% de las exportaciones y pues eso es natural que vemos mucho a Estados Unidos, pero Europa pues siempre puede ofrecer oportunidades interesantes. En ese ángulo, ¿qué traes o qué te dijeron? Sí, bueno, es cierto lo que comenta Rodrigo, la prioridad para México es Norteamérica. Estamos geográficamente en Norteamérica, es nuestro principal socio comercial Estados Unidos, el país al que más le vendemos, el país que más nos compra. Sin embargo, esta modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea abre una gran oportunidad para México, un mercado, como dices, enorme, 450 millones de personas que tenemos que aprovechar, sobre todo en el sector agroalimentario. Se abren oportunidades al disminuir los aranceles, al no tener aranceles alrededor del 90% de los productos. Tenemos que hacer esta promoción activa, así como se organizó la misión a Canadá con 244 empresas mexicanas para ir a invertir allá y aprovechar oportunidades. Pues tenemos que hacer algo similar también con la Unión Europea, porque no es algo que se va a dar automáticamente, la oportunidad está ahí. Es una buena noticia para México y siempre la diversificación nos ayuda. Esto no quiere decir que nos olvidemos de la prioridad que es Norteamérica para México, pero siempre es importante tener esta diversificación y hay una gran oportunidad por la firma de la modernización de este acuerdo. Entonces tendremos que hacer esa promoción también, Rodrigo. Claro. Y de México como mercado de consumo, porque, y lo mencionabas ahora, ¿no? Una empresa como Safran, pues tiene una operación grande, está pensada México como este gran centro que tiene un ángulo para la región Norteamérica, pero que además ha logrado y hemos logrado construir como país pues una capacidad, por ejemplo, de sofisticación en la manufactura, talento, tenemos universidades, etcétera. Pero también México como mercado de consumo, pues no dejamos de ser el 11º país más poblado de la Tierra, con un PIB per cápita medio alto en el contexto internacional, obviamente. Nos gustaría que fuera mucho más alto, pero ¿se ve a México como un mercado de consumo relevante? Sí, definitivamente el interés por invertir en México, desde luego, está a poner un pie para llegar al mercado de Norteamérica, pero también el mercado de consumo nacional, y en ese sentido varias de las empresas afiliadas al Business Europe, que son 40 países en Europa, pues tienen un interés especial en el mercado de consumo en México. Ahí te diría también, Rodrigo, que nos hicieron preguntas sobre estos cambios que hizo el gobierno, que anunció el 4 de mayo de este año para facilitar la inversión. Es algo que querían saber el detalle, cuáles fueron esos cambios, cómo se habían implementado, porque sí ha llegado la información de que el gobierno mexicano está justo facilitando la inversión en México, y esto pues les es muy atractivo. De por sí ya había este interés en invertir en México. Sobre todo nos comentaban que pues la inversión en Europa cerca de las guerras tiene muchos riesgos y por eso prefieren irse hacia Norteamérica, y en especial México como punto de entrada. También de lo que comentas del talento, Rodrigo, algo de lo que vimos son dos iniciativas que tiene Francia. Conoces el modelo de formación dual alemán, que ya en México lo trajimos hace 15 años. Francia tiene una modalidad poco diferente, se le llaman el modelo de alternancia, es decir, los jóvenes estudian y en lugar de trabajar en una sola empresa van teniendo alternancia, sus prácticas en varias empresas. Entonces también vimos la efectividad de este modelo de alternancia. Y otro modelo que le llaman la Escuela 42, la École 42, que básicamente es una escuela sin maestros, es aprendizaje entre los mismos compañeros para aprender a desarrollar en distintas plataformas. Una iniciativa que ha sido muy exitosa en
en Europa y en varias partes del mundo. En el continente americano existe una de estas escuelas en Canadá y 2 en Brasil. Pues hay también la iniciativa de implementar una de estas escuelas en México. Esperemos poderlo lograr, de tal manera que pues también estas mejores prácticas de mejorar el talento nos ayuden a lograr más ventajas competitivas, Rodrigo. Pues suena realmente interesante, José. Pepe, te mando un gran abrazo, enhorabuena realmente, porque creo que cómo hace falta estar en el mundo. México es un país grande y a veces estamos mucho viéndonos el ombligo, y cuando levantamos la mirada, pues sobre todo solemos ver a Estados Unidos, y creo que vale la pena entender ese papel que tiene México en el mundo y sobre todo las oportunidades que puede haber con núcleos económicos, pues el más grande, que es el europeo, y entender ahí cómo encajamos, sobre todo esas oportunidades que trae, sobre todo ir a responder preguntas, que nos vean, que también es importante. Así que te felicito por ello y te mando un gran abrazo. Gracias. Igualmente un abrazo para ti. Llevar lo mejor de México al mundo y traer lo mejor del mundo a México. Sin duda, esa es la clave. Gracias, Pepe. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.